toca la presentación de Hilario, que es el director de prácticas sociales, quien a su vez invitó al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿no? Bueno, es un proyecto que tiene que ver mucho con la noción de territorio y bueno, de cómo las formas del neoliberalismo han generado una serie de despojos, ¿no?, sobre lo que son los recursos naturales. Nos acompaña también Ariadna y Ariana, quien es artista plástica y también participó en el primer curso. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, pues a ustedes, a Mujer Roma, por habernos invitado a conversar hoy en el archipiélago de prácticas sociales. También quiero agradecer a Adriana Salazar, amiga y colaboradora en este primer número de Hislario. Hislario, bueno, es una revista que a continuación vamos a presentar. Y bueno, por supuesto también dar las gracias a César del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que nos acompaña esta noche para compartir la lucha actual contra el emplazamiento del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el lecho del lago de Texcoco, después de 16 años de lucha ininterrumpida contra la imposición del gobierno, para que bueno, nos brinde su testimonio respecto a la lucha que han llevado. En los últimos 20 años, las nociones de despojo, expolio, desplazamiento han cobrado nuevas significaciones, dadas las afectaciones deliberadamente violentas de comunidades enteras a lo largo y ancho del sur global, es decir, en todos los países que fueron en algún momento colonizados, han sufrido y sufren por la implementación de leyes estatales y federales que instrumentalizan la explotación y el despojo de agua, tierra, cuerpos y territorios. Los cambios en las leyes, principalmente agrarias, aunados a una serie de políticas económicas de carácter neoliberal, permiten que tanto corporaciones transnacionales como estados y gobiernos, en un cínico ejercicio de imposición y necropolítica, desplacen y despojen a las comunidades de sus lugares de origen, fracturando el tejido social y la vida cotidiana de pueblos enteros. La razón por la cual me encuentro aquí es porque quiero contarles qué es la revista Hislario, por qué y cómo es que decido comenzar a editarla. Actualmente trabajo mi tesis doctoral con los habitantes de Atenco afectados por la construcción del nuevo aeropuerto. De ahí viene mi interés por abordar la noción de despojo y darle visibilidad desde diversos campos de conocimiento a través de este medio. Buscando fuentes bibliográficas para argumentar mi propia tesis, es que me percato que hay una necesidad urgente por trasladar la discusión del ámbito académico de las ciencias sociales a otros espacios de representación, para dotar así de mayor visibilidad y circulación a estos procesos neocoloniales de carácter extractivista, ya que considero que la academia, en cierto sentido, tiene cooptada la información respecto a las nociones de despojo y desplazamiento. Tanto en México como en otros lugares de América Latina, la información muchas veces circula solo entre pares académicos, en publicaciones especializadas que en ocasiones ni las organizaciones que defienden a las comunidades o las comunidades afectadas tienen acceso. Por ende, público no especializado en el tema, como en el caso de la mayoría que nos encontramos hoy aquí, no consigue comprender cómo y por qué el despojo de agua, tierra, territorios, aunque ocurra a cientos o a veces a miles de kilómetros de donde nosotros vivimos, nos afecta a todos por igual. En este primer número, Hislario reúne el trabajo de personas implicadas tanto en las artes visuales, en la crítica, la etnografía, la antropología y la historia. Esto lo decidí así porque considero que si abrimos la participación a otros campos de conocimiento que señalen y denuncien desde aproximaciones discursivas no académicas las malas prácticas llevadas a cabo por las corporaciones y los gobiernos nacionales, el daño que esto representa será mejor comprendido por quienes no poseen información al respecto. Otra de las finalidades de Hislario en el largo plazo es, por una parte, incluir número con número la voz directa de los afectados o bien de las organizaciones no gubernamentales que los defienden, para que esto nos vaya ayudando a entender qué es un territorio, cómo es que se enuncia desde diversas perspectivas, sobre todo por quienes lo habitan, lo defienden y lo viven cotidianamente. Y otro objetivo de esta publicación es también crear conciencia sobre estos temas, pero también generar un archivo que en el futuro cercano contribuya a discutir prácticas, nociones distintas sobre el territorio y el papel determinante que juega, por ejemplo, el agua para la subsistencia de pueblos enteros y también para nosotros que habitamos aquí en la Ciudad de México. En este primer número de Hislario hay un énfasis específico en la antigua región lacustre de la Cuenca de México, dado los diversos procesos de despojo que varios pueblos sufren hoy por la construcción del aeropuerto y las resistencias que derivan de su imposición,
Por otra parte, es mi área de investigación etnográfica, por lo que de manera natural una buena parte de la discusión se ha conducido hacia esta región. Tal es el caso de los textos, por ejemplo, de Eduardo Baroa y de Adriana Salazar, que me acompaña hoy, quienes abordan la política de los desplazamientos de las comunidades. Una es Atenco y otra es el Predio Hidalgo y Carrizo. Ambas habitan la ribera oriental del antiguo lago de Texcoco, territorio que está siendo penetrado, invadido y despojado por las empresas adjudicadas en la construcción del aeropuerto, la obra de infraestructura más ambiciosa y cara del mandato de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en el texto de Eduardo Baroa analiza diversos elementos de carácter simbólico que aparecen en un reportaje televisivo llamado Bitácora de Vuelo, el cual da cuenta sobre los avances de la construcción. Hay también un énfasis en la constante aparición de un dron en el reportaje y en la región, el cual se incluye como parte del repertorio visual de la era neoliberal, en la que prevalece la destrucción del medio ambiente y el despojo a las comunidades menos favorecidas por el sistema económico, en este caso la comunidad de Atenco. Adriana, por ejemplo, expone el caso del pequeño Predio Hidalgo y Carrizo, el cual ha sido fraccionado, ocupado y posteriormente desalojado para dar paso a un montón de escombros, entendidos como restos materiales de su propia historia, atravesada por intereses políticos, económicos y cuya propiedad se ha vuelto incierta. En un momento más nos va a platicar del tema a profundidad. En su versión impresa, Islario consta de 300 ejemplares hechos en duplicador risograph, circula en ferias de libro independientes, bibliotecas no oficiales, tiendas de museo y tiene una versión web para quien no pueda adquirirlo, que es islario.org. Todos los textos están para libre descarga con una licencia de Creative Commons. El nombre Islario es tomado de una enciclopedia geográfica de islas que se llama el Islario General de todas las islas del mundo, realizada por el cartógrafo Alonso de Santa Cruz cerca de 1560. En él se incluyen diversas regiones e islas del mundo colonizado en aquel entonces por la expansión territorial iniciada por España y Portugal y continuada por Gran Bretaña, Francia y Holanda. Expansión territorial que continuamos padeciendo quienes habitamos este espacio liminar llamado sur global por la teoría y la crítica de colonial y postcolonial. Islario para mí, y por ello escogí el nombre, es un sustantivo que sintetiza bien las ideas de agua, tierra, de límite, también de orilla, y de la idea de desplazamiento humano implicada siempre en la noción de despojo. Islario forma parte del taller de producción editorial, una cooperativa para la conceptualización, producción y puesta en circulación de publicaciones. En el TPE participan actualmente Casa Móvil, Cráneo Invertido, Hormiguero, Taller de Ediciones Económicas, Subversiones, Vacaciones de Trabajo y Zúngaro. Tiene su sede en las instalaciones de la cooperativa Cráneo Invertido. El siguiente número estará circulando en julio, contendrá varios ensayos por diferentes personas, y a mí me gustaría que uno de ellos fuera de los compañeros del frente. Así que abro la invitación a que colaboren en el siguiente número, y si no puede ser en el siguiente, bueno, ya será en el tercero que sale en diciembre. Pues muchas gracias, eso es en general lo que es Islario. Si tienen preguntas al final, pues platicamos, y le quiero ceder la palabra a la compañera Adriana y posteriormente al compañero César. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Luca Roma por acogernos esta tarde de lluvia. Gracias por los que vinieron a pesar de la lluvia, y gracias a Ariadna y a César por estar presentes aquí. Yo estoy muy contenta y soy desde el comienzo, desde que me enteré de la existencia de Islario, una firme defensora y abogada por lo que representa esta publicación, viniendo yo también de un país que ha sufrido procesos de despojo y de trato injusto en términos del reparto de los territorios, pues durante poco más de una década. El artículo por el cual fui convocada para participar en el primer número de Islario, que llamé Escala de Grises, el desalojo del predio Hidalgo y Carrizo, está inscrito en una investigación que he llamado Todo lo vivo, todo lo muerto, el lago de Texcoco. Y esta investigación básicamente se ocupa de las diferentes transformaciones y de las diferentes tentativas de ocupación que han sido alojadas en la excuenca de Texcoco después de la desaparición del lago. Y mi interés inicial por esta región claramente viene de mi condición de extranjera, en primera instancia viniendo a vivir a Ciudad de México para realizar un doctorado, del cual esta investigación es parte en la UNAM, y darme cuenta de la particular historia que tiene la Fundación de la Ciudad de México, de cómo desde que se
funda la Ciudad de México, su historia y su crecimiento y su desarrollo han estado marcados por una transformación violenta del territorio que está obviamente inaugurada por la fundación de la ciudad, por el proceso colonial de la fundación de la ciudad, pero de una manera que a mí personalmente me pareció más dramática, que es el proceso de desecación del lago. Y cómo en el proceso de indagación y investigación me encontré con que el proceso de desecación del lago no había terminado con la fuga literal del agua, sino que se había convertido en una especie de símbolo territorial que aún al día de hoy seguía alojando una serie de luchas alrededor del territorio, alrededor del reparto del agua y alrededor de lo que significa esta disputa entre políticas institucionales de Estado y desarrollo en una región como esta. Y posteriormente también me di cuenta de que esta región, un poco invisibilizada hasta que se renovó la controversia por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es muy importante porque es de cierta manera un microcosmos que permite leer cuáles son los términos de las disputas económicas, políticas y sociales que aquejan a México. En esta región, por ejemplo, se da una lucha de poderes entre las iniciativas privadas del Estado y se ve cómo en realidad se juega el poder de una manera muy clara. Se pone en juego, por ejemplo, las políticas de reparto de la tierra que surgieron de la Revolución Mexicana y que tienen esta figura que a mí me ha parecido muy particular y emblemática, con todos sus vicios y todos sus problemas, que es el ejido, y cómo la figura del ejido se pone en juego de una manera muy particular también en esta región del lago de Texcoco, y cómo también su confinamiento como terreno federal a partir de un decreto presidencial emitido en 1971 también la transforma y la marca como una especie de jurisdicción territorial que hace eco a las jurisdicciones territoriales más grandes dentro de las que está inscrita, como los municipios, los estados y la misma nación. Entonces también lo vi de esa manera como un microcosmos que era muy interesante de estudiar. Y en particular la invitación de Ariadna para el primer número tenía que ver especialmente con el tema del despojo y inspirada también por la circunstancia particular de mi país, que coincidió además con el momento de la firma del acuerdo de paz. Pues que la primera, ya saben que este acuerdo ha tenido como una especie como de amaros, como decimos en Colombia, que se firma y luego no se refrenda hasta que finalmente ya en diciembre creo que empezó su implementación. Pero la primera firma del acuerdo fue en agosto, que coincidió con la invitación que tú me hiciste. Entonces, parte del artículo también, y el título del artículo tiene que ver con por eso lo llamé zona gris, porque la condición del despojo, en mi experiencia y mi conocimiento de lo que ha sucedido en Colombia, y al aproximarme también a lo que sucede a los terrenos de Texcoco, y más recientemente al conocer a César y a los miembros del Frente en Defensa de la Tierra de Atenco, y saber cómo ha sido el desenvolvimiento de la lucha por la tierra desde 2002-2001. Una de las no conclusiones, pero digamos que una de las preguntas de trabajo que conduce el texto de este artículo es que el despojo no es una relación unívoca, digamos que no es simplemente quitarle la tierra a alguien, sino que el despojo está inscrito en un marco de legalidad, que es, digamos, que lo que en Colombia ha caracterizado también el avance de los actores armados y ha hecho que el problema de la tierra, aún después de la firma de los acuerdos, siga siendo supremamente polémico y difícil de resolver. Es que la ley
genera un marco en el que el despojo jurídicamente es permitido, y eso genera esta especie de opacidad sobre el tema del despojo. Y por otro lado, y en el caso concreto del lago de Texcoco, y en particular del predio de Alto Carrizo, los despojadores también son agentes que no se sabe muy bien quiénes son, no está claro cuáles son sus intereses o si están o no protegidos por la ley, e incluso si el despojo a veces es un ejercicio de la fuerza legitimado por los poderes estatales. El caso del predio de Alto Carrizo, el predio es una porción de tierra muy pequeña que pertenecía a los ejidos de Chimalhuacán, en el sudeste de los terrenos federales del lago de Texcoco. Luego de su desecación, es un predio de 50 hectáreas que en el proceso de transformación del Estatuto de los Ejidos, a partir del cambio en el artículo 27 de 1992, que permitió que los ejidos fueran fraccionados y vendidos, cosa que antes no estaba amparada por la ley, se abre un espacio en el que estos ejidos se empiezan a fraccionar en pedazos de tierra cada vez más pequeños, y en el proceso de fraccionamiento los actores fraccionadores empiezan a ser infiltrados por especuladores y se empieza, digamos, un cambio de manos por la propiedad, que cada vez además se fracciona de maneras infinitesimales y cada vez más pequeñas, hasta que se pierde el rastro sobre la propiedad legítima de la tierra. Ese es el caso de este predio, que fue ocupado por una comunidad de aproximadamente 1000 familias. No es claro la fecha de la ocupación, y no es claro si estas familias tenían o no derechos tenían títulos de propiedad legítimos sobre la tierra. Y en abril de 2012, el gobierno federal mexicano, que es el guardián de los terrenos federales del lago de Texcoco, reclama la propiedad sobre este predio y realiza un desalojo de estas familias supremamente violento, que circuló de una manera muy fragmentaria en redes sociales, y del cual me entero porque sobre la tierra permanecen los escombros de las viviendas, y es a partir de estos escombros de las viviendas de personas con las que no he tenido contacto que empiezo a armar las piezas de un modo que respeta esa fragmentariedad del asunto a partir del artículo. Entonces, una de las conclusiones, por ejemplo, es que es el mismo gobierno el que se convierte en despojador y que complica, digamos, la situación del despojo al hacerla legítima y vehemente. Entonces, mi artículo, respetando la condición del fragmento, se compone de 5 fragmentos. Una introducción que sirve como una especie de instrucciones o de guía de cómo opera este texto, y son 5 fragmentos que se refieren al desalojo de este pequeño predio o de diferentes elementos que componen la circunstancia de este desalojo. El primero de ellos es la demolición, el evento mismo de la demolición, que se construye como una especie de crónica experimental del desalojo y de su violencia. El ejido, que es un poco más académico y que explica las circunstancias de la transformación del ejido a partir del cambio en este artículo en la ley. Luego el escombro, que se ocupa de ver el escombro como documento, este pedazo, digamos, de basura que contiene la información de la vida de una comunidad y de todo lo que queda de ella. Luego historia, que se refiere más a la imposibilidad de construir historia sobre algo que no tiene esa existencia legítima. Entonces este predio como cayendo en el olvido por causa de la falta de información y la falta de visibilidad que ha tenido. Entonces una reflexión a partir de eso. Y finalmente el campamento se refiere al descubrimiento de un campamento de desplazados, de algunas de esas familias que permanecen, o que al menos permanecían hasta mediados de 2016,
justo en el marco de los terrenos federales del marco del lago de Texcoco, como enmarcándolo en una situación de casi que de pobreza extrema. Entonces es como un ejercicio de visibilidad sobre este campamento que no aparece en los mapas. Y básicamente pues esa ha sido mi participación en Islario, mis preocupaciones. La palabra César. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es César del Valle, yo soy de San Salvador Atenco, pertenezco al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Pues no sé, seguramente muchos de ustedes saben la lucha que hemos llevado desde hace 16 años, cuando inicia nuestra resistencia en contra del proyecto aeroportuario que decreta en ese entonces Vicente Fox Quesada, ¿no? Donde cantaba que nosotros nos habíamos sacado la lotería por ser parte de ese proyecto aeroportuario. Algo que quisiera enfatizar mucho es en lo que mencionaban mis compañeras sobre el despojo. ¿De qué nos despojan a nosotros como pobladores, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad, no sé, seguramente si un día llegara un decreto X por parte del gobierno del Distrito Federal y dijera, ¿saben qué? Pues este lugar ya pues se va a convertir en otro espacio con otros fines, no con fines de discusión, no con fines de intercambio, sino con fines totalmente ajenos a lo que ocurre aquí. ¿Cuál sería nuestra reacción ante eso? Probablemente en nuestros hogares, probablemente en nuestros parques, probablemente en nuestras esquinas, en nuestros barrios y colonias, pasa cosas similares y no nos damos cuenta. Y creo que aquí lo que más enfatizamos es que no nos despojan de un pedazo de tierra simple. Es un despojo desde muchas otras cosas, ¿no? Desde los recuerdos, desde los modos de vida, desde nuestras costumbres, desde nuestras formas políticas de organización, desde nuestra economía, desde nuestro libre caminar. Actualmente nosotros tenemos una resistencia de 16 años. Yo en ese entonces era un niño, tenía 12 años, ahora pues ya somos como los herederos de esa resistencia, porque desgraciadamente no han dejado de poner los ojos en esos espacios que para nosotros pues significan no solo el lugar donde podemos cultivar y cosechar nuestros alimentos, sino el lugar donde tenemos un futuro para los que vienen, para las generaciones que vienen. Entonces, hay varias cositas que pues quisiéramos mencionar. Actualmente les decíamos, la resistencia que se lleva a cabo es muy complicada, es muy compleja, porque han roto el tejido social, lo que mencionaba Ariana, esta intromisión de despojar del recuerdo, de la memoria a nuestros pueblos es algo que es mucho más grave que el despojo físico o material. De pronto ya no queremos ser campesinos. ¿Y qué de malo tiene ser campesino? Ahora queremos ser todos unos profesionistas, ahora queremos superarnos, pero ¿qué implica incluso esa superación a partir de lo que nosotros concebimos como una mejor calidad de vida? Yo personalmente pude estudiar un poco la universidad y después regreso a mi pueblo, a la tierra, al trabajo directo en la tierra, a cultivarla, y comprendo un sinfín de cosas, ¿no? Desde las frases y los hechos que decían en las palabras de algunos pensadores y libertadores como José Martí, que decía: la humanidad, el mundo entero puede caber en un grano de maíz. Y es verdad, a partir de una semilla podemos interpretar muchas cosas. ¿Qué es hoy un campesino? ¿De qué nos están despojando?
¿Qué implica ser un campesino en estos días, en esta actualidad? Con un modelo que precisamente vuelve enemigos directos, naturales, a los campesinos, que no generan riqueza, que no van a un supermercado, que no están acumulando riquezas. Un campesino tiene la posibilidad de no solo de producir sus propios alimentos, que ante eso y ante un modelo en el que vivimos hasta es una postura política, porque no estamos de acuerdo con el modelo agrícola ni el modelo de alimentación que tienen preparado o planeado para las poblaciones más pobres, más marginadas, o las que tienen menos posibilidades. Porque, por ejemplo, y lo decimos con mucho respeto, la agricultura orgánica, que hoy parece una moda, que hoy parece algo pues se va estableciendo el propio mercado, el propio modelo neoliberal que va absorbiendo, cuando esos costumbres, esos usos, esas formas las manifestaban los campesinos sin saberlo, desarrollaban tecnologías, agrotecnologías, biotecnologías, sin saberlo, pero lo desarrollaban. Y ahora, bueno, quien puede comprar un alimento netamente orgánico es quien tiene la posibilidad de pagarlo. Y quien no, es pues acreedor a todo la industria de los alimentos que se producen en grandes cantidades con agroquímicos, con fungicidas, con pesticidas, con una serie de cosas que nos generan problemas que hoy vivimos, ¿no? Hoy nos dicen en los comerciales, la diabetes es algo con lo que podemos vivir. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen comerciales donde prevengan esos problemas, ¿no? Tenemos una serie de situaciones que este modelo, desde la propia situación del despojo, nos está quitando, nos está arrebatando. Esa parte que nos cuesta tanto trabajo de solidaridad, esa parte que nos cuesta tanto trabajo de ser críticos, francos, honestos, ante problemas que suceden, que no solo tienen que ver con el proyecto aeroportuario, en nuestro caso muy particular. Hay muchas cosas que no discutimos porque nos sentimos cómodos, porque nos sentimos sin problema alguno, ¿no? Los problemas a veces son el qué nos ponemos, o el cómo nos vemos, o qué decimos, o si lo decimos bien o lo decimos mal. Yo espero no ofender a nadie. Hay una comunidad que cerca del pueblo de Atenco se llama Nesquipayac. Nesquipayac significa, en náhuatl está escrito, pero significa te busco y no te encuentro. Hay una historia detrás de todo eso, muy bonita, que tiene que ver con el poeta Nezahualcóyotl. Ahora lo evoco al lago de Texcoco que existió y que dio origen a una cultura y a una civilización que hoy estamos abandonando. Ese es el despojo más grave, el despojo de la memoria, el despojo de nuestros recuerdos, el despojo de nuestras ganas y nuestras ilusiones de tener una mejor vida, el despojo de esas ganas de querer vivir en un lugar tranquilamente, con toda la libertad que podamos gozar. Y aquí nos van introduciendo a espacios donde vamos ocupando, donde también vamos despojando a otras personas, pero somos empujados por un modelo. Desde luego, yo sí creo eso. El lago de Texcoco implica para mucha gente dentro de la región un recuerdo muy importante de pobreza, de economía, de superación, de felicidad, de libertad, de conocimiento, de asombro, de tantas cosas que nosotros a veces ni siquiera podemos alcanzar a percibir. En nuestras localidades
hay muchos problemas de pobreza, ¿no? Pero sobre todo hay muchos problemas del despojo de la memoria. Les comentaba al principio, ya no queremos ser campesinos. ¿Qué puede ser más importante? Yo no creo que haya nada más importante que otra cosa. Para todos tenemos algo importante. Pero en nuestro caso, ser campesinos, ser originarios, ser de un pueblo más allá del folclore que tienen las comunidades, que genera una estructura de solidaridad, una estructura de organización, de alegría, que hasta en las muertes hay acompañamiento, no solamente del pesar, sino del recuerdo que se tiene por la persona fallecida. Hay una serie de cosas que tenemos todos los pueblos y desde luego dentro de las ciudades, ¿no? que estamos perdiendo, nos están despojando de una o de otra manera. Nosotros decimos, bueno, ahora los medios de comunicación no hablan de Atenco, ¿no? Hablan del terreno federal donde se está construyendo el proyecto aeroportuario. Y nunca han mencionado todo el rompimiento de ese tejido social que han venido a hacer, generando dádivas a personas que se prestan precisamente para decir, pues yo sí quiero vender mi terreno, es 1 hectárea, ¿cuánto les pueden dar por 1 hectárea? 2 millones de pesos. Se les hace mucho poco. A mí se me hace que no tiene importancia eso, pero para mucha gente sí lo tiene, porque el poder económico es lo que mueve en muchos aspectos. Entonces, esa porción de tierra, digamos, que ahora pretenden arrebatarnos, son los daños colaterales de este proyecto que desde hace mucho tiempo, en el 2001, pensaban hacerlo. No lo han cambiado, solo han modificado el discurso ante los medios de comunicación para la opinión pública. Ya no tienen por qué luchar esos atencos, esos macheteros, esos rebeldes, esos vándalos, etc. Porque el proyecto aeroportuario se está construyendo en terreno. Requiere un proceso y eso implica parte del despojo que nos están generando en nuestras comunidades. ¿Y qué hacemos? Yo pregunto siempre a todos, bueno, pues, ¿qué hacemos desde nuestros espacios? Desde lo que estamos construyendo día con día. Y no es una cuestión moral de, ay, es que somos buenos o somos malos, no. A veces, entre más tenemos materialmente, nos quedamos con menos espiritualmente. Reflexión y de acción, porque de nada sirve discutir y hablar y echar unos discursos muy bonitos. Para eso somos los maestros, pero ¿qué hacemos? Esto me parece algo perfecto. Ariadna nos apoyó con un periodiquito que se llama De Frente, que ahora ya no hemos escrito nada, pero generábamos información. Entonces, pues, perdón, creo que me estoy excediendo de mucho tiempo, pero bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Y quisiera más bien pues, que preguntaran pues, con respecto a todo, ¿no? Y platicar ahorita que tengan la oportunidad de acercarse. Este mapa lo hizo el colectivo Geocomunes, es un colectivo de geógrafos. La mayoría de ellos son de la UNAM, que se dedica precisamente a hacer cartografías de terrenos que están siendo, bueno, de territorios, espacios que están siendo despojados también, por ejemplo, por proyectos mineros. Y en este caso hicieron el mapa del despojo respecto al aeropuerto. Los tres tuvimos oportunidad de tomar juntos un taller con ellos, así que como en enero, ¿no? Enero, febrero. Fuimos a Papalotla a tomar juntos, Papalotla y en Texcoco a tomar un taller con el colectivo y nos dieron este mapa en donde, bueno, explica de manera bastante gráfica y clara, en primer lugar, en dónde se localiza la terminal aeroportuaria, por qué al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es la paraestatal que viene a su bien coordinar y administrar todo esto, pues no le cabe el proyecto en el pecho del lago Texcoco ni en la tierra federal, entonces está obligado, tiene la necesidad de invadir las tierras del pueblo que está a la vanguardia de este tema, de la región, y es el pueblo de Atenco, ¿no? ¿Por qué no cabe
en la zona federal del proyecto aeroportuario, porque adentro está planeado un proyecto de vivienda también. Un proyecto de vivienda, un conjunto de hoteles, un conjunto de hospitales, toda una serie de infraestructuras que, como bien decía César, o sea, ¿qué problema no es el aeropuerto? ¿No? Todo lo que condiciona y lo que conlleva construir un aeropuerto. Aparte con el gigantismo que parece este aeropuerto. Es un aeropuerto que busca hacer 6 pistas. ¿No? El aeropuerto más grande del mundo creo que tiene 7, si no es que tiene 6, ni siquiera tiene 6, no tengo ahorita el dato. Y 6, ¿verdad? Gracias. ¿Te parece? Busca hacer otro aeropuerto que compita, sí, a escala internacional con los grandes aeropuertos internacionales de carga, por ejemplo, ¿no? Las grandes terminales aéreas que distribuyen a muchísima población, a muchísimos viajantes en un lapso corto de tiempo, ¿no? Para que este aeropuerto pueda construirse, pues está valiendo una serie de otros espacios en la retaguardia del territorio que de pronto ni siquiera tienen una relación directa con la comunidad de Atenco, pero que también están siendo explotados. Me refiero a la comunidad de Colman, a la comunidad de Teotihuacán, incluso a los límites entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Se están despojando cerros completos de tezontle para poder rellenar las pistas y cimentar la terminal aeroportuaria. O sea, es decir, al ratito que se salga por acá, todo el material, de hecho hay una parte en la que señala donde están estos cerros, muchos de ellos con un valor incluso sagrado para los habitantes de sus respectivas comunidades, como estos cerros están siendo drenados, excavados y llevado el material al fondo de lo que era antiguamente el lago para que el material tezontle absorba el agua que todavía hay en la superficie, ¿no? El lago Texcoco es un lago salado, toda su salinidad se acumuló a través del tiempo y de las bajadas de agua de todas las montañas de alrededor, que son muchas, pero nunca fue un lago demasiado profundo, pero sí es un lago permeable, pues. Entonces, aunque dejes morir, digamos, en la superficie, o dejes secar la superficie, toda el agua se encuentra todavía en la parte de abajo, ¿no? Los mantos freáticos en ciertas partes, según nos han explicado también compañeros de Chapingo, a veces los mantos freáticos están muy en la superficie, en otras partes del propio lago se encuentran hacia más o menos 1 kilómetro de distancia, depende en qué parte del lago de Texcoco estés. Yo he caminado el lecho del lago con los compañeros de Atenco y de pronto vas caminando y se te va la pierna, se te sube el pie completo y empieza a brotar agua de un lugar que parece completamente seco. Entonces, para poder cimentar, están drenando, acabando de sacar esa agua, pero lo están haciendo a través de tezontle y del tepetate para que absorba esa agua. Y para eso están desmantelando todos los cerros de alrededor. Por otra parte está el tema de agua para ustedes, ¿no? Un aeropuerto, la cantidad de agua potable, a pesar de que supuestamente van a poner plantas potabilizadoras hacia donde está Nabor Carrillo, que es la laguna esta ovalada que todos hemos llegado a ver cuando ya hemos llegado a tomar un avión. Ahí va a haber plantas potabilizadoras, incluso Nabor Carrillo es hecho con agua de potabilizadoras en una parte, ahora saben más de ese tema. El agua que van a necesitar pues, tiene que provenir de algún lado. Y como lo ha hecho saber los compañeros de Atenco y también pues, ingenieros en mecánica de suelos y gente especializada en hidráulica, la región de Atenco es muy rica en mantos freáticos. El manto freático de agua dulce, ¿no? Al igual que lo que le llaman Somontano, que es como la sierra baja de Texcoco, donde todavía se acumulan grandes cúmulos o pozos profundos de agua. Bueno, pues todo eso piensan desviarlo hacia el aeropuerto, para que viajen al año, ¿cuántos millones de personas? Muchísimas, ¿no? Hay una cantidad específica que se ha propuesto el gobierno federal a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para que arriben a la ciudad millones de personas al año. Nadie nos ha dicho cómo van a transportar a esas millones de personas a sus respectivos lugares de destino en la Ciudad de México o en otros puntos alrededor. Y al mismo tiempo tampoco nos han dicho qué va a pasar con la terminal que ya existe. Por una cuestión de tráfico aéreo, la terminal 1 y la terminal 2 se tienen que cerrar, porque los aviones chocan.
¿Qué va a pasar con ese terreno que se le expropió a la comunidad del Peñón de los Baños en los años 40? ¿Qué va a pasar con la cantidad de agua que seguramente lo van a dedicar a desarrollo inmobiliario, ¿no? El crecimiento natural del aeropuerto, si es que quisiéramos pensar que el aeropuerto que conocemos tuviera que crecer una terminal extra o tuviera que crecer una pista extra, su crecimiento natural es hacia el bordo poniente. No puede crecer hacia el bordo poniente porque esos terrenos ya fueron comprados por diversas compañías para desarrollo inmobiliario, ¿no? Para que la gente que vaya a trabajar todos los días al nuevo aeropuerto tenga en dónde vivir. Lo que están haciendo es favorizar a una comunidad que lleva ahí al menos 500 años, viviendo, subsistiendo, resistiendo. Lo que van a hacer es que Atenco se va a convertir en la periferia de esa vivienda de interés social puesta para que los trabajadores del aeropuerto la habiten, cuando en realidad antes lo que había entre el lago y Atenco no era nada, pues estaba el agua y estaban los ejidos y estaba pues ahora eso, pues no sé, o sea, no quiero sonar fatalista, no sé qué vaya a pasar, pero sí me preocupa mucho, porque además yo por supuesto tengo una relación afectiva con ustedes, tengo una relación afectiva también con el espacio, con el territorio que he tenido la oportunidad de conocer. ¿Qué va a pasar con este desplazamiento, ¿no? del aeropuerto? ¿Qué va a pasar con la gente que ya habita ahí, con las 40,000 personas que viven alrededor del lago, ¿no? Y es preocupante y es realmente alarmante. Y bueno, no estoy ahorita hablando de todo el tema ecológico, porque pues, no soy ecologista, me encantaría saber más al respecto, pero hay por supuesto todo un tema ecológico que tiene que ver con la migración de las aves, con la polución del aire, con la sequedad en la región, también a partir de devastar estos cerros. Estos cerros de Tezontle lo que hacen es acumular agua y filtrarla a los mantos freáticos. Al quitarlos, al derribarlos, estás erosionando brutalmente una región que de por sí el viento sopla duro, ¿no? Los vientos que vienen de la sierra al monte Tlaloc, entonces es un lugar complicado y bueno, se está acabando de erosionar sin la presencia de estos cerros, que es muy, muy importante. Pues nada, quería nada más agregar eso. Si quieren acercarse al ratito a ver el mapa cuando terminemos y por supuesto, bueno, si tienen preguntas, comentarios, por favor. Pues, habría que tirar un monumento que se encuentra en la Plaza de la República, un ladito de catedral, que es un monumento a Enrico Martínez, que calculó la comunidad del lago de Zumpamo, en Texcoco, y el que está uno pequeño que está más acá, y es el poco de la tierra acá. Hay un libro que se llama El Extensionista, y una frase. Cuando llegaron los españoles, te dije, cuando llegaron los españoles, los indios tenían las tierras, no los experimentados, la tierra, ¿no? Y se rindieron a los indios. Cuando los indios despertaron, los españoles tenían las tierras y los indios la vida. De las islas, a veces islares se tiene las Filipinas, nada más como una relación. Las Clipperton, Coronado. La isla Coronado está dentro del patrimonio nacional. Está dentro. Si usted lee, algún día a veces los deja entrar al archivo general de la nación, porque lo anuncian mucho, no dejan muchas cosas, tienes que identificar. Las Clipperton, los leemos también, la agarraron los holandeses, lo hacen, están aquí en las costas de nosotros. A Coronado está dentro del patrimonio, pues está por 100 años. La isla de los sacrificios, lo adrondaron, la dinamizaron los norteamericanos para extender sus aguas territoriales más pegadas a Galveston, porque no fue afectado. Los otros se ponen de no. Y el extensionista dice el despojo y los desarraigados, si pueden ver esa obra. Y nada más de las Islas Filipinas, por órdenes de Felipe II, toda la población, todos los que iban a conquistar las Islas Filipinas, tenían que ser mexicanos. Por eso eran como nosotros. Roberto Cruz, Ferdinando Marcos, Fernando Marcos y Imelda Marcos, Floracino Aquino, Benito Aquino, era una única conquista que tienen de las Filipinas. Fueron órdenes de arriba. Es todo.
Gracias. Lo que podríamos hacer es hacer un grupo en Facebook para ir desglosando todo esto que estábamos platicando desde el DAPA, de todo lo que está pasando, meter Wikileaks, meter lo que es ahorita la zona gay del Estado de México, lo que está haciendo nuestro presidente Enrique Peña Nieto desde el poco, para que pueda tener como una, digamos, forma de protesta en Internet, de esta manera que se enteren los aeropuertos, de esta manera que se enteren los pilotos, que están transportando gente que no está haciendo nada más que trabajar por su país o por su nación. Yo puedo abrir un grupo, si quieren pueden buscarlo en Internet, y de esta manera pues tener un link, un GIF, no sé, un emoji, para que puedan ir también opinando sobre lo que está pasando sobre ese aeropuerto. Yo vivo por allá arriba y no descanso, pero a las 9 de la mañana sale el primer avión, y el Benito Juárez te arrastran otro y están sacando todos los chavos sus alimentos. Yo también quería, digamos, en mi internet poner por qué están desmaterializando todo ese tipo de estado, que antes era muy bonito, ¿no? Y ahorita pues están industrializando toda esa parte. Ahorita con lo que pude hacer, apenas pudimos sacar una casa de su familia, y también ya no le traen a robar los chavos de por allá, y ahorita fuimos a arreglarla, y ya están los estos federales tratando de investigar qué está pasando con los de Tenco, con todas esas cosas. Pero sí es muy importante ahorita no, digamos, desenfatizar, porque más adelante nos van a escuchar, nos van a poner atención de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo también fui un poco de la universidad, y yo nunca me dejé porque a mí siempre me gustaba tener como una pancarta en la mano, y es como una pizza, ¿no? Desde poco a poco. Pero sí puedo abrir un grupo y de esa manera empezar a opinar todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando, para que más adelante pues también me puedan, no sé, ponerlo ahí como de alta y ver lo que está pasando con el agua del coco. Pero frente a ustedes tienen un grupo de Facebook. Sí. De hecho hay una página, bueno, es un blog que, bueno, ustedes lo buscan en internet, ahí lo ponen FPDT Tenco y sale en automático. Entonces ahí hay mucha información con lo que ha estado pasando de todas las cuestiones, desde la parte ecológica, la cuestión jurídica que llevamos también, la defensa, las agresiones que hemos sufrido en este último año, que han sido bastantes por parte de los golpeadores que contratan las empresas, ¿no? Esa es otra parte, ¿no? Que desarrolla el despojo, la violencia que se vive, pues es muy, muy grave, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes buscarlo, es FPDT Atenco, y ahí lo encuentran, pues ahí le pueden dar. Y no sé qué más. Sí, yo quería saber sobre jurídicamente qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, se puede apelar, o sea, de qué manera ustedes legalmente, jurídicamente pueden pues conservarlo, ¿no? Mira, hay alrededor, hay 9 amparos interpuestos en diferentes instancias. Una es a Conagua, otra es contra el proyecto aeroportuario en sí, otra contra la autopista que están desarrollando, que es una autopista que se llama Pirámides Texcoco. Pirámides Texcoco, ¿no? Y que precisamente atraviesa todos los pueblos que comprenden la orilla del lago Texcoco. Entonces, el aspecto de la autopista se han ganado los dos amparos, uno en contra de la propia autopista por los daños que ha generado en contra de los ejidos y de los habitantes que están dentro de la localidad, que es una comunidad que se llama Tocuila, que pertenece al municipio de Texcoco. Ese lo ganaron por daños y pues sí, por todo lo que ha generado, ¿no? Y la otra es por la suspensión de esa autopista por esos daños generados, ¿no? Entonces, ya se ganaron dos amparos que no han respetado las empresas. En este caso, PINFRA y LINCE. CIPSA y LINCE. Entonces, en esa parte, digamos que la legalidad está del lado de ellos, por así decirlo. Es la cuestión de corrupción, es la cuestión de que no hay una decisión política de decir, ¿saben qué? Bueno, pues por ahí no, por todo lo que implica, no les importa, ¿no? Y precisamente mandan golpeadores, han quitado campamentos de los compañeros con la fuerza de jóvenes que traen de otros lados,
y pues a enfrentarlos, ¿no? Ya ha habido disparos, ya ha habido una serie de agresiones muy fuertes que se han hecho denuncias, se han demandado y hasta ahorita no pasa nada en ese aspecto, ¿no? En el aspecto muy particular de Tocula ellos ya ganaron. Esa autopista, como les decía, atraviesa todas las comunidades, perdón. En el caso de Acoscoma, que es el mismo amparo contra las afectaciones a los ejidos, al sistema, al ecosistema, etcétera, ya también les dieron un fallo que suspende de manera definitiva cualquier obra, cualquier actividad que se realice dentro de ese perímetro hasta que no se hagan las, pues sí, el proceso pertinente, ¿no? Que esto es un perito para analizar si hay de verdad anomalías y hay una serie de perjuicio contra los habitantes, etcétera, ¿no? Ya se dio, en el caso de Atenco, a nosotros nos han negado casi todos los amparos, ¿no? Y sabemos por qué, que es una decisión política también, ¿no? Nos han negado porque se les ha mostrado con hechos, por ejemplo aquí en el mapa muestra una parte donde dice que los ejidos de Atenco han sido invadidos por el proyecto aeroportuario desde su creación. Entonces, ante esa situación, nosotros demandamos al grupo aeroportuario y amparamos los ejidos contra el proyecto aeroportuario. Y entonces, ¿qué dicen? Pues es que eso no puede suceder. El proyecto ya está así y no podemos dar marcha atrás. Entonces, siguen aplazando ese amparo. Ese amparo lo siguen aplazando, siguen poniendo trabas de que, bueno, a ver, tenemos que ir con un perito. Ya fueron los peritos, fueron a constatar que sí hay afectaciones, que sí hay improvisión por parte del grupo aeroportuario y no pasa nada. Y ante eso, en la estrategia jurídica que nosotros estamos llevando a cabo, precisamente, bueno, una vez amparar los espacios, no como para decir aquí no pasa, ¿no? Sabemos que la cuestión legal en estos casos no favorece a las organizaciones, ¿no? Sino por todo lo que implica, que ya mencionaba Ariadna y que también se ha mencionado, de la devastación que está generando este problema. Entonces, decimos, el proyecto aeroportuario no solo nos afecta a nosotros de manera directa y por la cual jurídicamente estamos peleando de que no seamos invadidos, de que no seamos despojados de nuestros espacios, porque no tienen ningún derecho de hacerlo, pero lo hacemos porque esa defensa implica defender también la región entera, ¿no? De que no se haga ese proyecto, bueno, se está construyendo, no sabemos en qué momento se termine, como sabemos cómo son las empresas y cómo se maneja todo este problema de corrupción, pues ahora ya se elevó el costo del proyecto aeroportuario, en fin, ¿no? Entonces, en ese aspecto nosotros estamos llevando a cabo la defensa jurídica, demandando a Conagua, al proyecto aeroportuario, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Semarnat, que no ha dicho absolutamente nada, que ha sido omisa, que ha sido cómplice de todo lo que están haciendo, y bueno, su manifiesto de impacto ambiental aprobado por la propia Semarnat, pues no dice nada, ¿no? Entonces sabemos que está de lado, que el asunto es el botín económico, ahí, no es una cuestión de verdad de infraestructura ahí, ¿no? Sino de quién se va a llevar más dinero. Estábamos analizando el otro día con algunos compañeros, son alrededor de 6 familias en México las que están invirtiendo en todo este proyecto, y a su vez, bueno, esa familia subcontrata a otra y a otra y a otra, y pues hay un montón de empresas que supuestamente están compitiendo por las licitaciones, y resulta que solo son 6 personas, entre ellos el Slim, el nombre de los más ricos en el mundo. Entonces, la cuestión legal no va bien, tenemos que reconocer esa parte, sin embargo, creo que no es algo que descartamos, necesariamente tenemos que hacerlo, porque con pruebas, dicen, con papeles, estamos demostrando que todo lo que están haciendo está mal hecho. Que todo lo que están haciendo es en contra de lo que ellos han manifestado en función del progreso y del bienestar para las localidades, etcétera, etcétera. Lo
que mencionaba Ariadna con respecto a toda la infraestructura inmobiliaria, pues eso no va acorde con todo lo que están manifestando para los pueblos, ¿no? Hablan de 500,000 empleos, 300,000 directos y 200,000 indirectos, ¿no? ¿Empleos de qué? O sea, es una serie, es una burla, pues es una explotación tremenda también. Entonces, en esta nueva etapa se va a desarrollar, digo, de junio en adelante, se va a desarrollar una estrategia jurídica que englobe no solo la parte legal, sino también la lucha política, acompañados de sectores precisamente a los que a veces no se puede llegar tan fácilmente, de una campaña incluso de decir, a ver, vamos a hacer una consulta, ¿estamos de acuerdo en que se haga un proyecto aeroportuario, no porque sea nuestras tierras, no porque sea Tenco, sino porque es un modelo de corrupción para seguir generando economía? ¿Para qué? No para la localidad, para seguir generando la economía de los políticos, de procesos de corrupción nuevamente, de que inyectamos dinero público, lo sacamos en dineros privados y al final de cuentas nos quedamos con ese dinero. Esa inversión pública de dineros públicos que se hace no se ve reflejada en el sentir de la población, sino es reflejada en el enriquecimiento de estas pocas personas, ¿no?, que siempre existen. Entonces, es de pensar muchas cosas, ¿no? O sea, es de meterle incluso a la discusión de qué queremos, ¿no? O sea, este modelo de proyectos, así, pues, no sé. Entonces, pues, va a iniciar una campaña posterior en este mes que viene, con una estructura ya un poco más amplia, donde sí estamos tratando de llamar a organizaciones, a sectores, a artistas, intelectuales, así como se hizo en algún momento con la campaña por la libertad de los presos de Atenco, ¿no? Entonces, pues esperemos que vaya funcionando y que también con todo este auge de la cuestión electoral, pues también es una coyuntura donde tenemos que pegar. Personalmente y como organización no decimos voten o no voten, ¿no? Eso es una libertad que tienen, pero creemos que no funciona mucho, ¿no?, bajo estas condiciones. Pero bueno, es una coyuntura en la cual tenemos que también entrar y no a jugarle a la situación electoral, no, desde luego que no. ¿Qué queremos como país, ¿no? ¿Qué queremos como ciudadanos? Yo siempre digo, bueno, sí hay una fuerza política con la que coincidimos muy abiertamente, y esa fuerza política se llama Ciudadanos Organizados. Y no es un partido, no es un color, no tiene nada que ver con una cuestión electoral. Es que si una ciudadanía se decide a través de consultas, a través de movilizaciones, a través de protesta pacífica o no pacífica, cambiar el rumbo de lo que está sucediendo en este país, pues esa es la fuerza política más importante y más grande que puede tener un ciudadano, donde tiene representatividad, donde tiene fuerza, donde tiene voz, donde tiene un espacio en común, donde tiene precisamente donde desfogar todo lo que uno tiene dentro. Entonces, creo que hay posibilidades. Nosotros decimos, bueno, tenemos todo en contra, pero también se abren puertas donde creemos que hay posibilidades de mantener nuestros espacios, a pesar de que ya nos han invadido, pero tenemos posibilidades de crecer también económicamente, de generar alternativas económicas, de alimentos, cooperativas, etcétera, que hemos estado desarrollando, pues, pero bueno, eso será también parte del proceso que estamos viviendo. Ahora todo lo tenemos en contra, ¿no? Queremos trabajar la tierra y resulta que un día nos las van a querer quitar. Entonces es como si al artista, al cantante le dijeran, ¿sabes qué? Te pago porque ya no cantes más, porque ya no pintes más, porque ya no escribas más. Entonces, no es por ahí. Y bueno, no sé. ¿Qué más? No, perdón, es que yo estaba pensando en estos días que es bien chistoso. O sea, hay una serie de empresas que tienen un distintivo, que es el distintivo de ser, es el distintivo de empresa socialmente responsable.
muchísima que tiene. Y ahorita me puse a buscar cuál era la empresa de Sim, que es la constructora que se llama Zigzag. Y esta operadora, Zigzag, tiene el distintivo de empresa responsable de hace 7 años, 17 llevar, ¿no? Pero además hay algo muy interesante porque hay un decálogo desde MEFI de lo que es una empresa socialmente responsable. Y entonces, entre todas las cosas que dice, por ejemplo, combate prácticas de corrupción, ¿no? Como de risa, promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida y desarrollo humano y profesional de toda su comunidad, empleados, familiares, accionistas y proveedores. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción empresarial. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que opera. Participa en las tareas intersectoriales con otras empresas. Bueno, pero pues digo, Una contradicción. no, absoluta. Y yo lo he estado pensando como por otras cosas, pero ahorita así que tiene que estar, ICA no está, Zigzag está. Pues esos son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de lo que sucede, del grado de cinismo que tienen estas empresas y el Estado, de decir, así, pues vamos a hacer un aeropuerto súper chido, súper bien, con todas las condiciones para que nadie sea afectado, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, aquí mencionan los cerros sagrados que existen, pues está esta idea de que un cerro inactivo pues, no genera riqueza, ¿no? Ni siquiera es un lugar turístico para que pueda generarse riqueza, es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? El campesino, los pobladores se vuelven enemigos naturales de todos esos proyectos y de todo este modelo en el que vivimos, porque no estamos generando riqueza, porque el estándar de lo que nos manifiestan, de cómo deben de ser las cosas, no estamos acorde a eso, ¿no? Entonces el cerro, pues como no genera riquezas por sí solo, hay que devastarlo, y entonces, así, ¿cómo va a generar riquezas siendo una autopista, siendo una pista de aterrizaje, siendo parte de un relleno, qué sé yo? Eso genera riqueza económica, pero genera la devastación natural que en términos de a futuro, la riqueza más grande que tenemos, pues, todavía son lo que mantenemos naturalmente, ¿no? Desde el agua, desde el aire, desde la libertad, etc. Entonces, este tipo de cosas que manifiestan como una empresa socialmente responsable, pues son cínicas, de burla completamente, pero pues no estamos acostumbrados a leer esa parte chiquitita. Entonces, pues sí, sentimos que pues sí va a tener captadores de agua pluvial y generadores de luz solar, energía solar y renovable, etc. Entonces nos empiezan a hablar de una serie de cosas muy chidas, que son muy buenas, realmente son muy buenas, pero de verdad en este momento, para estos pueblos, necesitamos eso. Ya no vamos a ser, bueno, ya no van a ser los que viven en esta ciudad, la Ciudad de México, ¿no? Ahora vamos a ser la Ciudad de México, desde Texcoco hasta, no sé, Toluca. Esto es una situación expansiva y muy dañina, ¿no? Entonces, sí habría que revisar este tipo de cosas muy detalladamente. Hay compañeros que están trabajando en eso, con los que también nosotros estamos trabajando, que se llama Poder, precisamente, de ubicar empresas que están trabajando dentro del proyecto aeroportuario, cuál es su razón social, cuáles son sus objetivos y cómo han trabajado, por ejemplo, en otros lugares que han cometido este tipo de problemas o este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hacer ante eso, no? O sea, y eso lo tiene que conocer la ciudadanía, eso lo tiene que conocer todos los que más podamos, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener una opinión con respecto al proyecto aeroportuario, que no solo es una cosa bien diseñada, muy chida por un tipo que se llama Foster y que pues es un tipo genialísimo y pues, hasta ahí se quedó la información, no hay más. ¿Quién conoce aquí lo que está sucediendo realmente pues, en la localidad? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque todos atacan, ¿no? Los medios de comunicación. Entonces, sí es importante y creo que se está trabajando
los compañeros de Poder, que de hecho nos presentó Ariana en su momento, pues están colaborando muchísimo, muchísimo, ¿no? Y entonces está haciendo una carpetita donde justamente en esta campaña, en esta estrategia que estamos tratando de armar, pues digamos, bueno, aquí está una lista de las personas que están trabajando y que los demás son empresas fantasma, pero que se está llevando la riqueza más grande es esa, y que están generando bueno, una serie de problemáticas, desde la devastación de los cerros, el empobrecimiento de las comunidades, el desabasto de agua, todo ese tipo de cosas que ya generan un problema en torno al proyecto que decíamos, pues está genial, pues resulta que no es tan genial, ¿no? O sea, todos esos recursos que se están utilizando, pues probablemente se pueden utilizar en otras cosas, ¿no? El lago Nabor Carrillo, que es un lago artificial que construyeron precisamente para el rescate del lago Texcoco en los años 70 aproximadamente, ahora está siendo utilizado para el desagüe de todas estas, esta corriente de aguas negras, pues, que viene a este lugar, pero resulta ser que ese lago está más arriba, ¿no? En el nivel, sobre el nivel del lago, el lago está más abajo y el Nabor Carrillo está más arriba. Entonces, lo que pretenden ellos para que no se inunde esta parte es encauzar todos los 7 o 9 ríos, no recuerdo exactamente, que pasan por las comunidades y transportarlos al túnel emisor oriente que va a no sé dónde, por Querétaro, Hidalgo, y que de Hidalgo nos mandan todo lo que consumimos de aguas negras en productos como hortalizas, ¿no? Entonces, eso es un problema grave, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí le metemos a la discusión. ¿Por qué no generar un desarrollo agrícola en los ejidos de Atenco grande, tremendo, donde generas economía, donde tratas precisamente de respetar, porque ninguna agricultura respeta la tierra, pero tratas en lo más posible de respetar la tierra, de regenerar los espacios? Tampoco decimos, sabes que los campesinos somos santos, ¿no? Yo me asumo como campesino y me gusta hacerlo, pero sé que también generamos un cierto daño, generar monocultivos, a utilizar agroquímicos, etc. Pero podemos generar alternativas reales para poder tener una agricultura con alimentos sanos que puedan llegar hasta sus hogares y consumirlos sin ningún problema. No sabemos qué cantidad de contaminantes tiene esta agua que viene en un garrafón de Bonafón. Son cositas, detalles mínimos que no los percibimos, pero que al tiempo en que se vuelven en enfermedades crónicas, cáncer. Y eso se vuelve un problema de salud pública. Y eso tiene que ocuparse el Estado también para resolverlo, y no lo hacen. Pero sí estamos generando proyectos innovadores de primer mundo, sustentables, y que nada valen, ¿no? ¿Costa de qué? Entonces, hay muchos lados por donde meterle a la discusión, ¿no? Entonces, pues ojalá y en esta etapa pues participemos todos, ¿no? Porque no es una cuestión de Atenco, es una cuestión de todos, ¿no? Sí, estaba pensando respecto a lo que tú decías ahora, César, que en efecto sí hay algo que como habitantes de la Ciudad de México nos afecta directamente, y es que la zona del lago de Texcoco desde los 70 fue concebida como una zona de mitigación, primero para frenar las posibles inundaciones en épocas de lluvia, pero también para restaurar una capa vegetal en toda la zona lacustre, que tardó más o menos 30 años en ser restaurada. Lograron, que eso sí es algo que a la Conagua, pues fue un trabajo que realizó la Conagua desde los años 70, que fue restaurar la capa lacustre, que como es muy salina, resistía cualquier tipo de vegetación, hasta que lograron alterar el pH sembrando un tipo de pasto, un tipo de pino especial, y restauraron pues, más de 10.000 hectáreas de terreno de capa vegetal, incluyendo el espacio del lago Nabor Carrillo, y todo eso mitiga la contaminación de la ciudad y evita también que se levanten las torbaneras que también estaban generando un problema de salud pública.
Entonces, desde septiembre de 2014, que yo me empecé a familiarizar con la zona, en el espacio de un par de meses, todo este trabajo de 30 años de restauración de la capa vegetal fue borrado completamente, ¿no? ¿Cuál es la extensión del polígono? Son como 5.300 hectáreas de capa vegetal que están siendo eliminadas, y eso afecta la temperatura de la ciudad, la calidad del aire de la ciudad, el abastecimiento de agua de la ciudad, las posibles inundaciones que puede sufrir la ciudad. O sea, si hay un impacto directo no solo en las comunidades de la ribera oriente del lago, sino en la misma ciudad. O sea, nosotros también vamos a empezar a sufrir, bueno, si yo sigo viviendo si me dejan quedar en este país, pero la ciudad va a sufrir un impacto significativo solo por la transformación de esas 5.000 y tantas hectáreas de terreno, ¿no? Ese es otro tema. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Aclaración. Petición. Diría que es todavía peor lo que decías tú, Adriano, porque los trabajos para evitar las torbaneras en el lago de Texcoco son de los años 30, ¿no? O sea, esta ciudad todavía, la gente de los 70 todavía pues, recuerda pues, vivirse enahogada, ¿no? En los meses de febrero, con todo el material que se levantaba del lago, incluyendo el material fecal, ¿no? Los que iban a cielo abierto y que terminaban en la presa en Don, ¿no? Regularon ese sanidad, básicamente la etnia de la ciudad. Y más allá, digamos, de la viabilidad de Atenco, el derecho que tiene Atenco a ser una comunidad campesina, el problema de esto es que afecta la viabilidad de la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México no va a ser viable con una megalópolis concentrada en el oriente de la ciudad, ¿no? O sea, las ciudades sí se acaban, ¿no? Y el centro de México sí es un ejemplo de eso. Pues vayan a Teotihuacán, ¿no? O sea, ahí había una ciudad de 300.000 habitantes que seguramente pensaron que nunca se iba a terminar porque era magnífica y gloriosa, y la desecaron, ¿no? Lo que estamos haciendo es un proceso de desecación, ¿no? Que afecta a eso a nosotros. Eso es lo que nos tendría que dar miedo realmente, ¿no? Es decir, si no somos lo suficientemente generosos para entender que pueblos como Atenco tienen derecho a ser campesinos, ¿no? Por lo menos apelemos como al interés individual y propio y démonos cuenta de que la viabilidad de la Ciudad de México está amenazada, ¿no? Escuché una noticia del secretario de Comunicaciones y Transportes diciendo que ya no gane las elecciones, la obra está asegurada y está blindada, ¿no? Y una especie de amenaza económica diciendo, bueno, si esto no se construye nos va a costar el 3% del PIB, ¿no? Yo creo que ahí como no se necesita ser un genio de la economía ambiental para calcular que los costos ambientales de la obra del aeropuerto superan mucho los costos de las posibles ganancias financieras, ¿no? Que puede generar el aeropuerto y que además, bueno, pues en un módulo concentrado, seguramente esas ganancias astronómicas, que quién sabe si van a surgir, ¿no? Pues se van a quedar en 6 grupos económicos. Y que en ese sentido nosotros, los citadinos y ustedes, los campesinos, no estamos tan lejos, ¿no? Claro, ¿no? Hay algo que nos une. Exactamente, hay algo que nos une y es una base. Por ejemplo, si hablamos precisamente de lo que menciona el compañero, económicamente, ¿qué puede ser más viable para cualquier proyecto? ¿Restaurar o mantener un espacio? Pues depende de cómo lo veamos, ¿no? Y cómo lo vea un modelo económico. Si restaurar implica mayores ingresos económicos para un sector, pues desde luego que es lo que conviene. Pero ¿qué conviene a la población mayoritaria que
está dentro de esos lugares. ¿Y qué conviene a la Ciudad de México en este momento? Que en algún momento va a sufrir las consecuencias de todo ese colapso que se va a generar. Resulta ser que esa humedad que se guarda dentro de esos lugares es una base que mantiene la Ciudad de México. Porque si recuerdan, pues no estamos situados dentro de la Ciudad de México en tierra firme, ¿no? Es parte de una zona lacustre que se está deteriorando, que se ha ido deteriorando intencionalmente y que ¿qué va a generar? Pues no solo mayor hundimiento, ¿no? Que lo que estamos viviendo actualmente, sino una situación de problemáticas una tras otra, desde el clima hasta los servicios, hasta los bienes, hasta todo lo que podamos imaginar, ¿no? Entonces, sí hay que echarle mucho discusión a este tema, ¿no? Solo en el proyecto de portuario, una serie de cosas que vivimos en nuestro país, tremendos, ¿no? En este mapa, por ejemplo, hay un ejemplo muy clarito, ¿no? Que dice, del túnel emisor oriente, resulta ser que como es un solo túnel, ¿no? Es una sola línea, pero para que llegue toda el agua que se va a desembocar, que originalmente desembocaba en todo lo que es ahora el proyecto del portuario, pues tienen que generar redes para que llegue a ese túnel. Y esas redes van a pasar precisamente por colonias dentro de lo que es el municipio de Catepec, afectando precisamente también a esas localidades donde si de por sí ya se sufre un nivel alto de marginación, de pobreza, pues ahora muchísimo más, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que se inunde no se va a inundar no, se va a inundar la banda, la raza, los que vivimos con lo que poco tenemos, ¿no? Entonces, decía compañera, hay que ser generosos, hay que ser humildes con esa parte, y parece una cuestión trillada, pero hay que ser humildes y generosos con lo que viene al tiempo. Esto es algo que va a generar problemas al tiempo, ¿no? Bueno, ya lo está generando, en nuestro caso directamente ya lo está generando, pero los problemas mucho más graves los vamos a vivir al tiempo, si es que no hacemos nada. Entonces, creo que no es una decisión política del Estado, ¿no? O no tendría que ser así. Tendría que ser una decisión de una fuerza política de los ciudadanos. Entonces, es muy difícil, es muy complicado y muy complejo, pero tenemos posibilidades. Hoy les digo a los compañeros que estamos en el campo trabajando directamente en la tierra, bueno, nos preocupamos porque era una máquina, es intranquilo todo estar así, con este ruido todo el tiempo, que a lo lejos se escucha, o sea, a 2 kilómetros escuchas una máquina, está excavando, haciendo movimientos. Pero les digo, bueno, tenemos todavía posibilidades, tenemos la tierra, en este momento tenemos la tierra. Han roto nuestro tejido, tenemos, en nosotros, en nuestro caso particular, tenemos que trabajar con ese tejido. Pero sabemos que no podemos solos. Necesitamos precisamente de esta parte de la ciudadanía, de esta parte de la ciudad de México, para cambiar esas cosas. Porque ya no es un problema de Atenco. No, deberíamos estar pensando en primer lugar, en exigir que no cierren la terminal 1 y la terminal 2. Porque nosotros ya pagamos, nuestros padres ya pagaron con sus impuestos en las dos terminales. Si no cierran la terminal 1 y la terminal 2, obligan a que este sea más pequeño. No de 6 pistas, sino tal vez. Entonces, al tener que ser más pequeño, pues por un lado, digo, esto es mera hipótesis porque conozco el caso y desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero no soy experta ni mucho menos. Pero mi hipótesis o un poco el planteamiento que a mí me gustaría pensar que puede ocurrir en el terreno de lo legal es no cerrar terminal 1 y terminal 2, obligar a que este sea más pequeño de 3 pistas y entonces que en ese sentido no se requiera ni tanta agua, ni tanto material para cimentarlas, ni por supuesto acabar de pauperizar a las comunidades alrededor, ¿no? No sé, podríamos de pronto pensar en un futuro cercano en una estrategia o en ver cómo uno puede asesorarse para poder tratar de argumentar una estrategia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es una idea al aire. Bueno, pero también ¿por qué centralizar? O sea, yo sí creo mucho que ¿por qué centralizar? O sea, la Ciudad de México de alguna u otra manera tiene una cosa que es como de una endogamia
y un centralismo que es apabullante, ¿no? Y al final sí genera catástrofes alrededor, ¿no? Sí, porque esto no es desplazar, esto no es sacar el aeropuerto de la ciudad. No, Esto es ir a meter el aeropuerto entre Ecatepec, Ciudad Neza y Texcoco, ¿no? En donde en Ecatepec viven 2 millones, en Neza viven 3, bueno, al revés, no me acuerdo. Pero alrededor hay más o menos 5 millones de personas, un poco más. O sea, eso no es sacar el aeropuerto de la ciudad para desahogar, ¿no? Es lo que tiene a un lugar que además se inunda, que además de todos los problemas sociales se inunda. Lo que pasa es que no hay una buena proyección, no hay una buena planeación. No, y había una posibilidad, digo que Andrés Manuel López Obrador se le ha agarrado esa posibilidad como también el leitmotiv de campaña permanente en la que siempre está, ¿no? Él habla mucho de activar el aeropuerto de Santa Lucía, que el aeropuerto de Santa Lucía anda como por acá, que es el aeropuerto militar, es un aeropuerto de la base militar, creo que tiene 4 o 5 pistas, ¿no? Él lo que proponía, y que no sonaba descabellado, era dejar abierto Terminal 1 y Terminal 2, activar Santa Lucía, aquí nada más hacer una pista y reactivarla en Toluca, Querétaro, Morelos y Pachuca, para Hidalgo. Entonces hacer una red de aeropuertos y meter un tren rápido entre toda esa red de aeropuertos. ¿Cuántas ciudades en el mundo no tienen una red aeroportuaria que funciona a través de trenes? Muchas, ¿no? Y funcionan, y precisamente permiten lo que tú comentas, descentralizar tráfico aéreo de un espacio específico y mandarlo a otros lugares que de pronto sí se ven beneficiados por tener un aeropuerto pequeño ahí, o un aeropuerto rehabilitado en sus espacios, pero no. La insistencia me parece como una especie de proyecto oficial caprichoso, ¿no? ¿no? Porque digo, al final también, yo no sé qué tanta demanda o exigencia hay en términos reales a nivel del aeropuerto, ¿no? Pero dentro de todo funciona. Claro. No, ¿Y por qué generar esta expectativa? No, aparte este aeropuerto que con los terminales que conocemos las están dejando caer totalmente en términos de mantenimiento, porque lo que le llaman TUA, que es lo que nos cobran en cada boleto de avión, que es para mantenimiento de instalaciones eléctricas, sanitarias, incluso de pistas de aterrizaje, lo están mandando ya a este nuevo aeropuerto. Pues eso que nos cobran a cada quien, en cada boleto de avión, que es bastante, es un porcentaje grande, de hecho, bastante, ya no lo están destinando a la terminal 1 y 2. Entonces las están dejando caer para que creamos la necesidad de un nuevo aeropuerto, porque si de por sí ya no servían, ¿no? Pues ahora menos, porque tiene goteras, porque el otro día hubo una fuga de gas en la terminal 2, porque el otro día le salió un tope a una de las pistas de 8 metros, no sé si se envió o le salió como una protuberancia en una de las pistas de 8 metros y tuvieron que cerrar toda la terminal por 2 días. Pues sí, porque ya no le están dando mantenimiento, nos quieren crear esa necesidad. Y como dices, que en realidad necesitamos un nuevo aeropuerto, o sea, de verdad no podemos con sí, hay vuelos que salen muy tarde, hay vuelos que no llegan a tiempo. Podemos vivir con eso, creo. Podemos vivir con un vuelo retrasado. No creo que nos pase nada si nos retrasa un vuelo. Pero precisamente lo que dice Ariana, esa es la política de despojo. No sé si te suena familiar precisamente este procedimiento, este modelo de agotar por la vía del capricho a las instituciones que tenemos como parte del Estado mexicano. Entonces acabas con una, la privatizas, para que supuestamente sea mejor y resulta ser mucho peor, para generar un modelo que le permita a la clase política seguir manteniendo ese nivel. ¿Por qué? Pues porque ese modelo genera pobreza, y esa pobreza son votos a tiempo, ¿no? Son expectativas políticas. Entonces tiene que ver con una serie de cosas muy grandes, muy cochinas, pero lo que dice Allende precisamente es eso, o sea, ir acabando, ir mermando con cada parte de lo que tenemos y que pudiera pertenecer a la ciudad, a los mexicanos. ¿Para qué? Pues para que seguir teniendo un grupo de la clase política desde hace muchos años. Mantener la costumbre política de decir, así se hacen las cosas y aquí se hace. Exacto. ¿No? Es una mentira. Exacto. Al final de cuentas, la supuesta democracia. Exacto, ¿no? Entonces, hay por mucho por donde entrar. En
un ejemplo chiquito, pero pues el punto también es que hacemos. O sea, desde lo que podamos hacer, decía alguien, y si no lo dijo tenía que haberlo dicho, desde donde estemos hay que hacer una trinchera, sea chiquita, lo que dice el compañero, a lo mejor mandar información desde la localidad, ¿verdad? Qué sé yo, o sea, hay maneras. Internacionalmente, ¿no? Y generar tal vez también como una especie de boicot de los que viajan, ¿no? Para que no compren, entonces no consuman, no vengan, ¿no? No sé, o sea, sí como visibilizarlo, ¿no? De esa parte del boicot estaba pensando que dejar de consumir Telmex, porque eso sí lo que representa como esa degradación del ambiente, y entonces como que enfocarnos en es el derecho del consumidor, algo así, el consumidor es algo europeo, no recuerdo muy bien, que esa es la forma de golpear o sea, de manifestarse es dándole económicamente más que ir a manifestarse físicamente, donde resuelves en la economía. No, claro, digo, al final el modelo es económico, ¿no? Y bueno, al final el cambio está en que hoy en día, pues la riqueza es especulativa, ¿no? No es territorial. Y de ahí que figuras tan importantes como los campesinos, pues, o sea, tratan de borrarlas, ¿no? Sí, porque con eso borran todo lo que implica ser un campesino, que no solamente es arar la tierra, sino toda la red de cosas que existe alrededor de un campesino. Yo les decía a muchos compañeros, a ver, ¿qué es un campesino? Un campesino también puede ser un maquilador de semillas que está generando riqueza no para el propio campesino, sino para una empresa de agroquímicos que, bueno, también explota, etcétera, ¿no? Pero los campesinos que mantienen sus culturas y su maíz nativo, que lo defienden, todo eso, más allá de lo romántico que pueda sonar, y lo bonito y lo chido, pues, teje una red de solidaridad, de costumbres, de bienes comunes, de respeto, no solo para el entorno social, sino para el ecosistema en el que vive. Y entonces desaparecer eso, pues facilita precisamente todos estos procesos. Es como desmantelar una empresa también, ¿no? Que ya está construida durante muchos años por costumbres a veces malas, pero se ha establecido, y que lo que rige o que lo que trata de regir es el respeto. Entonces rompes con todo eso y es más fácil pues llegar, sabes que hay una, pues pásate de este lado. ¿Qué te ganas ahí en el sol, embarrándote de lodo? Si ni ganas. Entonces mira, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Esa es la promesa que nos viene. Parece increíble, ¿no? Pero es como la promesa de hace muchos años cuando llegaron y dijeron, pues, esto es lo que tienes que hacer, porque así debe de ser, porque así lo manda no sé quién. Y entonces, pues, vamos perdiendo autonomía, vamos perdiendo libertades, vamos perdiendo la capacidad de decidir. Ahora decidimos por quién va a decidir por nosotros, pero no decidimos realmente lo que queremos. Y entonces los campesinos tienen esas posibilidades, los ciudadanos también, ¿no? Bueno, de las ciudades me refiero, pues, pero los campesinos implica una piedra en el zapato para cualquier proyecto que se pueda imaginar, ¿no? Porque rompe con una estructura, con ese despojo de la memoria. Entonces, pues no es aferrarnos por aferrarnos, ¿no? Es una serie de cosas que sí están muy impregnadas, pero que desprenden. Es como una semilla que truena y empieza a germinar y empieza a sacar un follaje, y ese follaje pues es el análisis que hay en torno a toda una problemática, ¿no? Entonces, sí es importante ver qué hacemos, ¿no? Ver que, sobre todo qué hacemos, o sea, informarnos de lo que más podamos, analizar todos los problemas. Me parece que el análisis que hace Ariadna de este proceso de desmantelamiento, no solo de las empresas, también está en las comunidades. Dividir, desmantelar e introducirse, ¿no? ¿Para qué? Pues para llevar a cabo este tipo de cosas, pues, que no benefician en nada
no solo a la población directamente perjudicada, sino a la población entera, ¿no? Y que ya se vuelve un modelo precisamente para desarrollar una política económica de despojo y una política de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso, pues además de la violencia que genera, pues nos genera una desorganización completa y un individualismo terrible de cómo somos, ¿no? Vemos a la ciudad tan lejos, estamos a 30 kilómetros, no estamos más allá de eso. Entonces, somos los vecinos mayormente afectados por este problema, ¿no? Uno de ellos va a ser el agua. Eso es lo que va a empezar a generarse, a observarse. Nosotros ya lo estamos viviendo, pero en la Ciudad de México va a empezar a generarse. Y el otro, estos problemas de vientos, estos problemas de lluvia, estos problemas de los cambios que existen en el clima, que no solamente son generados por este proyecto, ¿no? Sino por una serie de cosas que ocurren en el mundo. Pero bueno, pues nosotros estamos haciendo cosas y esperemos que en algún momento con esta campaña o esta estrategia que va a desarrollarse, pues esperemos contar no solo con su presencia, ¿no? Sino con el análisis también, porque seguramente nos equivocamos en muchos aspectos, ¿no? Decía un compañero hace mucho tiempo, bueno, ustedes dicen que no al proyecto Reportero, pero entonces, ¿qué sí? Y bueno, seguimos manteniendo muchas cosas, pero también creemos que tenemos que transformar muchas cosas, y eso no es fácil, ¿no? Decía por ahí algún pensador, un teórico importante, la realidad no se trata de pensarla y analizarla, sino de transformarla, ¿no? Ustedes están. Creo que era Carlos Marx. Pero bueno, Él era el líder. entonces, habría que hacer esas cosas, ¿no? Desde lo que tenemos, es importantísimo, hasta es bonito, ¿no? Yo trato de transformar mi realidad. A mí me gusta mucho leer y escribir, aunque no escribo nada, tampoco leo mucho, pero es lo que más me gusta, ¿no? Y ahora estoy en el campo, trabajando en el campo. Hoy venía contando ayer, ¿no? Pues estamos tratando de armar unas cooperativas, entrarle por ahí, porque también decimos, bueno, la lucha, pasaba la revolución nicaragüense, después de todo un proceso de lucha gigantesco, de ganar, y la gente seguía pobre, y decían los compañeros y compañeras, oye, está bien chida la revolución, y el sandinismo, y lo que ustedes quieran, pero tenemos hambre. Bueno, habría que desarrollar también un plan para todo ese proceso. Estamos luchando en contra de un proyecto aeroportuario, pero también a la par estamos generando propuestas alternativas para tener una calidad de vida mejor. Y demostrar que con eso es posible vivir mejor, no solo los campesinos, sino también la Ciudad de México. ¿Cómo se ve reflejado eso? Por ejemplo, yo me imagino a compañeras y compañeros a lo mejor consumiendo alimentos sanos. Y eso en su salud repercute. El amor que nosotros le impregnamos a la tierra cuando cultivamos una semilla es reflejo, o el reflejo va a ser en la salud que ustedes tengan. Esa salud implica vida. Y nosotros pagamos precisamente todo ese trabajo con vida, todas las acciones que hagamos con vida, con un poquito de nuestro tiempo de la vida. Y eso lo valoramos enormemente, así como valoramos que estemos aquí y que podamos conversar, que podamos platicar y que pues, lleguemos a otros oídos, ¿no? Porque les cuesta mucho trabajo, ¿no? Hacer todas esas cosas. La tierra es maravillosa, es algo mágico que yo estoy viviendo, me gusta muchísimo, ¿no? Pero encuentro todo este problema y de pronto nos hace chiquitos. Y es terrible, no duermes, estar pensando con qué pasará mañana, y ya ves una máquina, y qué tal si va para las tierras, y qué tal si va para esto. Ya no vives tranquilo, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos la tierra, es nuestra bendición, pero también nuestra gran maldición a los que tenemos. Hay que pensar en los que también lo tienen, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, ojalá y en algún momento podamos volver a vernos, a platicar. Los invitamos también a que vayan a las comunidades, a que observen cómo vivimos. Tenemos muchas cosas muy bonitas, tradiciones,
una cultura enorme, tremenda, desde el siglo X aproximadamente llegaron las primeras personas ahí a la región y se establecieron, y desde ahí empezamos. Nezquipaya, que es fundamento, cuando Nezahualcóyotl llegó a una localidad cercana al municipio de Atenco y no encontró a su adorable novia, y su lamento era Nezquipaya, Nezquipaya, te busco y no te encuentro, así como carajo, porque no estás. Y ahora el lago es Nezquipaya, te busco y no te encuentro. Vas al lago, ¿cuál lago? Ahora ya no es lago, ya es un pedazo de concreto, tristemente. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos echándole ganas, luchando, resistiendo, con mucha alegría, porque también tenemos alegrías que compartir, ver crecer nuestras milpas, nuestros cultivos, es algo muy alegre, y pues eso también es de compartir. Queremos generar una campañita de trabajo voluntario, pero más que trabajo voluntario es de trabajo de reconocimiento entre los pueblos y los compañeros de la ciudad, ¿no? Los estudiantes, los de otros sectores, ¿no? Vamos, juntan la tierra en las manos, ¿no? Y es algo mágico, de verdad, es algo muy bonito, tiene su parte estética también, su parte artística tremenda, que a veces los que no sabemos de eso pues no la descubrimos, pero llega alguien muy genial y órale, pues empieza a descubrir cosas, ¿no? Yo cada que voy traigo, nosotros le llamamos tepancates, y son pedazos de vasijas, son pedazos de cosas que anteriormente existían pues en las civilizaciones antiguas, y que bueno, a la llegada de los españoles toda esa zona pues fue devastada, y quedaron esos residuos, ¿no? Y yo cada que voy a los cerros, hay dos cerros, uno que se llama Tepecino y otro Hualtepec, y siempre ando buscando, y en estas épocas que llueve mucho se lava la tierra, entonces uno encuentra cositas con marcas, con insignias, sellos, han encontrado sellos donde hay figuras muy bonitas. Es una serie de cosas muy padres. Bueno, yo lo vivo allá, seguramente ustedes en sus barrios, en sus colonias, en sus pueblos también encuentran ese tipo de cosas, recuerdos, ¿no? El lugar así donde siempre se establece una comunicación, no sé, muchas cosas. Quisiera compartirles lo que somos, ¿no? Pero bueno, sé que no hay mucho tiempo y a mí si me dejan hablar, yo hablo mucho. Pero ya voy a callar, porque si no... ¿Cómo? Ahora más un comentario acerca del aeropuerto. El aeropuerto principal estaba en Valbuena, creció en la mancha urbana, lo que se llama la TAPO y todo eso, la unidad Kennedy, el aeropuerto, y vamos a hacerlo lejos de la ciudad, lo que llevan el Benito Juárez. Ahora igual quieren hacerlo lejos de la ciudad para hacer el monstruo ese que están haciendo. ¿Se acuerdan del avión Concorde? Sí. Bueno, ese fue uno de los primeros pretextos para boicotear a la British Airways y a la Air France, porque no vinieran a México mientras eran en Nueva York. Nueva York se podía recibir ese tipo de avión, pero argumentaron que los demás aeropuertos del mundo para abajo no podían aceptar aviones. El aeropuerto de Alemania es el Fürstenberg y el de Frankfurt, ¿okay? Y Moscú tiene más de 200, digo, Rusia y otros países, pero si no está capacitada para recibir un Concorde, menos un Ilyushin, un Tupolev, otro, el Hércules, pero no sé si el 30, sino el nuevo, una Aurora, lo estamos viendo ahorita. A pesar que son un monstruo, el Airbus, pero el Airbus es el doble de gigante Entonces, pues eso argumenta, pero eso argumentó Estados Unidos que no podía aterrizar en este aeropuerto, porque a él le ofrecieron el diseño del Concorde, pero le pedían lamentablemente los franceses, y Eduardo, Jean-Claude Eduardo, y no quería que el francés llevara el metro. Entonces los únicos se fueron por los ingleses. Entonces el Concorde era así. Y la inundación, ¿no ha visto el Metro Auditorio Nacional?
que está terriblemente profundo. Bueno, ese iba a ser el recolector de la ciudad. Se detuvo la obra, pues está demasiado profunda. Toda la línea naranja, ¿no? Es muy Sí. profunda. Hasta abajo, es una distancia de profundidad muy grande. Pero lo suspendieron y lo utilizaron para... Es ni mecánica de suelos tiene. La nota de un evacolapso, en la película. Porque fue hecho para sencillamente todo el eje, que todas las aguas se reunieran a una profundidad de diámetro del doble de esto, del doble derecho, para que puedan correr todas las aguas y desalojaran el eje. Lo suspendieron en la estación del metro. Pero el drenaje estaba desde 1700 años aquí en el Zócalo. Y nada, no sé, comentario que es padre lo que están haciendo con el urbanismo. Yo, por ejemplo, salí de la universidad y tenía mis cátedras como mi compañero y nos decían que, por ejemplo, lo que está trazando el Nuevo México es que quieren modernizarlo, quieren construirlo, quieren tener como un consorcio con otro país, no sé, Latinoamérica, para que tú puedas tener como un enriquecimiento de lo que tú puedas tener en futuro. Lo que decía la señora Josefina Vázquez Montes, ¿no? Tener un turismo para que los niños de ahora pues crezcan, tengan un nuevo aire de grandeza o de libertinaje, para que tú puedas tener esa como costumbre que tuvieron tus abuelos, tus papás, tus amigos, compañeros, maestros. Yo lo vi mucho cuando estaba, por ejemplo, en el Art Street, que de hecho estaba trabajando, y nada más fue cuando estuve haciendo todo ese tipo de remodelaciones con mi profesor Peter Saxon, para que puedas tener como cosas así, lo que tú puedes ir pensando de que te robaron, que te quitaron. Y es como una maqueta que puedes llevar a la escuela, ¿no? Tener como ponerlo de nuevo, y si no te gusta, pues sí que apoyen el proyecto, pero es muy bonito lo que, por ejemplo, ahorita los políticos se empezaron a hacer. Miguel Mancera con su, ¿no han visto el famosísimo periférico? Que era toda la catedral ahora es un puente mega estructural que llega a todo el perinorte, entonces puedes subir y te dan tu ticket para que subes a 80 y puedas manejar tu, digamos, microbús y te vayas. Pero es muy bonito lo que están, digamos, floreciendo, ¿no? Porque mi abuelo, si estuviera aquí, pues te diría, pues vete a la granja, a la silla, ahí está lo que quieras, y si quieres ir a, digamos, caminar con el problema. Pero si tú quieres, digamos, ya construir como lo hace tu hermano, pues es muy padre, porque ahí es donde te empiezan a educar, empiezan a ver los nuevos museos de Sumaya. Es una joya gigante, ¿no? Yo no sé por qué. Ahorita, si sales del metro de la línea naranja y te dicen, no traes tu sobrino, no es problema, ¿no? Pero ese crecimiento que hicieron fue muy favorable, y ahora lo que están, digamos, tratando de poner en fauna o en flora, les va a costar mucho trabajo, yo sí lo lamento mucho, pero yo cuando tenga a mi hijo, pues lo voy a llevar a los parques donde yo siempre crecí, donde estuvimos conviviendo con el fútbol. Por ejemplo, ahorita que nos pidan una civilización rural, pues de dónde, ¿no? O sea, tenemos todo lo que tenía por ahí, pero si lo van a construir, pues también que lo compartan, ¿no? Porque por ahí dicen que todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Pues los caminos de Roma pues, se hicieron aquí, ¿no? Pero es muy bonito lo que están haciendo con el urbanismo. Gracias. A veces lo ponen en el aeropuerto, como que luego te hacen así, te hacen un souvenir y dices, ah, pues eso lo recorto un metro y dicen, no, ya. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Si se pueden asomar a ver lo de papá, por favor. Muchas gracias.